Seguimos con toda la información en Cómo Amaneció Manabí. Son las 8 de la mañana con 35 minutos y continuando con más información aquí en Radio Visión Manabí. Es importante hablar sobre toda la cantidad del personal de seguridad que se ha desplegado en Manta después de la disposición del señor presidente de la República de que exista la sede aquí en la ciudad. Muchas personas nos preguntamos cuáles son o qué es lo que va a suceder en la ciudad, qué significa tener la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y para ello tenemos a un experto en seguridad como es Vladimir León. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión. ¿Qué significa esto? Bueno, para entrar en contexto, debo analizar que esto es una decisión basada en la parte de la legalidad. El presidente emitió el decreto 290 y ese decreto refleja en sus primeros incisos toda la motivación jurídica que obedece para que la decisión haya sido tomada y enviar a los comandantes de las fuerzas y sobre todo también a sus ministros de defensa y de interior hasta la ciudad de Manta. Pero también hagamos otra analogía de lo que pasó el 2023-2024. La tendencia del 2023, desde marzo a julio, se elevaron las muertes violentas a un 23%, hablando de tasa de homicidios, que es por cada 100.000 habitantes. En enero hay una baja considerable las tres primeras semanas de enero, pero también se vuelve a mantener la tendencia de las muertes violentas. Es decir, que ahora, según datos que se pueden obtener y son de nivel general, la tasa de homicidios al momento está del 13.3%, o sea, una baja considerable, pero no siendo así, la percepción y lo que se vive en las ciudades, sobre todo del perfil costanero y la costa en general, obedecen ya a una intromisión más fuerte como lo decidió el presidente. Tanto así que con este decreto lo que se nos va a venir acá es que las fuerzas del orden, tanto como policía, como Fuerzas Armadas en su conjunto, con Marina y Aviación, van a apostarse en los controles que son los disuasivos, que los que están manteniendo en este momento y se ha visto ya desde los primeros días en diferentes puntos de la ciudad de Manta. Con el efecto de mantener lo que estaba pasando, porque los hechos ocurridos en las últimas semanas sí han sido de connotación y han llamado mucho la atención tanto a la localidad como a nivel nacional y sobre todo al turismo, porque es parte fundamental mantener la seguridad en ciertas zonas para que el turismo vuelva a tener esa confianza como siempre ha sido Manta. Sí, esto es esencial, a pesar de que la ciudadanía cuestiona mucho el trabajo de las personas que se dedican a brindarnos seguridad, como es la policía y las Fuerzas Armadas, porque dicen, el gobierno nacional presenta un estado de excepción, presenta otro estado de excepción y seguimos en lo mismo, pero hay que entender de que así no funcionan los estados de excepción. ¿Cómo es el trabajo? El estado de excepción básicamente obedece con el decreto de conflicto interno, obedece a que las fuerzas del orden, tanto policías como militares en todas sus ramas, puedan ingresar sin órdenes de allanamiento. En caso que no haya estado de excepción, si hay un evento o un delito que se ha cometido, si no es la flagrancia, no se puede ingresar a un domicilio, pero en caso del estado de excepción, la policía y Fuerzas Armadas, como te dije, pueden ingresar sin orden judicial. Y esto obedece a que si hay una inteligencia previa, que de hecho, quiero topar ese tema un poquito más adelante, si de hecho hay una inteligencia previa, pues esto sirve porque relativamente la parte disuasiva, que es sí la parte uniformada, puede estar haciendo efecto de control operacional en diferentes puntos críticos de la ciudad, de diferentes ciudades, sobre todo aquí en Manta. Pero la otra parte es fundamental, la que tiene que operar ya con la inteligencia, la ubicación, con datos precisos de viviendas, donde la inteligencia diga, tanto militar como policial, diga, ahí se están acoplando o están haciendo un tipo de red para a delinquir, o también guardando armas, explosivos y también narcóticos, como ha sucedido ya en los últimos meses. Sí, y bueno, aquí viene otra pregunta que justo me hacían ayer.
y es que la presencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, ayer fue un día intenso en la ciudad. Hubieron varios frentes de operativos de seguridad que se desarrollaron en la periferia. ¿Van a mantenerse durante todo el tiempo de que exista la sede de ellos aquí en la ciudad? Es que lo fundamental es la persistencia. Cuando una situación como este caso obedece a que la presencia sea periódica o momentánea o aleatoria, puede ser que, pensando del otro lado de la línea, digo, bueno, voy a esperar que pase la fiebre, me curo en sano, descanso y cuando ya todo veo una humedad, salgo nuevamente a hacer mis tareas de delinquir. Por eso, en este caso, debe ser la persistencia. La persistencia, tanto de Fuerzas Armadas como Policía, bueno, debe ser en esos puntos realmente críticos. Aquí un dato importante, tanto la policía, bueno, partiendo del eje fundamental estructural del Estado, tiene el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica. Eso, claro, que da información de todos los frentes al gobierno, pero también hay un frente de seguridad. Esa inteligencia estratégica tiene que estar aterrizada y combinada y coaccionada, haciendo una analogía con lo que se tiene la inteligencia policial y la inteligencia militar. Las tres inteligencias, netamente en el campo de seguridad, tienen que dar frutos, y esos frutos son los que la gente espera. Claro que hacer una inteligencia no es que aquí está pasando esto y mañana ya actúo. Lleva un proceso que se llama, que alguna vez hablé aquí, de un ciclo de inteligencia. Pero más allá de eso, la persistencia operacional visible, que son los policías militares haciendo controles operacionales en diferentes puntos críticos de la ciudad. La policía mantiene un departamento que se llama el Departamento de Análisis de Información. Este departamento se lo maneja a través de información, en este caso real y evidenciada, que son las denuncias en fiscalía por diferentes tipos de delitos. Lo que hace este departamento es asociar estos delitos y georreferenciar. ¿Qué es georreferenciar? Es ubicar cada delito en espacio, tiempo y lugar. Y esto da unos círculos que se les denomina los puntos o nudos críticos o líneas calientes. En base a eso, lo que trabaja y viene trabajando la policía desde hace años atrás, para cubrir y no desperdiciar eventos operacionales en sitios donde no tengan mucha connotación, pero sí donde exista connotación, y más por la parte disuasiva: control de armas, control de explosivos con militares, control de narcóticos. Claro, como te dije, en esos casos, cuando ya la gente escucha las noticias de que se va a militarizar, de que las fuerzas van a operar con más fortaleza en las ciudades, sobre todo en Manta, ¿qué hace el delincuente? Como te dije anteriormente, descansa. Como Descansa que se le da, hasta que todo pase. Como que se le da vacaciones. Y también tiene su inteligencia. No olvidemos que la penetración del narcotráfico, en este caso, y de información, se ha enquistado desde altos niveles, como alguna vez lo manifesté aquí, desde altos niveles, y no siendo un nivel muy bajo, pero las instituciones del orden también son enquistadas. Entonces, la información que puede fluir en un caso de esto de redadas, ya saben, hace unos días hubo una detención, creo que fue en Durán, donde se encontró radios de ubicación de la policía. Entonces tenían información directa de lo que está pasando, y ya no necesitan tener ni fuentes humanas de información, sino tenían radios de comunicación interceptadas por la policía, que ellos simplemente sabían dónde iba a hacer un operativo las fuerzas del orden. Vladimir León, buenos días. De acuerdo al decreto presidencial 290 para que los mandos militares y policiales estén acá en la ciudad de Manta, de manera especial en la provincia de Manabí, ahora falta definir la comandancia. Hay dos lugares que podrían ser uno de ellos, que es la base aérea, la de Manta, la FAE, y de igual manera lo de la base naval de Jaramillo. Exactamente, mire, lo que obedece es que los comandantes, en este caso el comandante general de la policía y el comandante de las Fuerzas Armadas, la presencia física. Estrategias en las instituciones operacionales hay, planes operacionales existen. Lo que creo yo y lo que yo siento en mi análisis es que están dividiendo la parte estratégica, la parte operacional y la parte de apoyo. ¿A qué me refiero con esto? La parte estratégica siempre mueve la logística, mueve las solicitudes, mueve los pedidos. La presencia de estas personas y además los ministros encargados de estos ramos obedece a que cualquier situación o necesidad logística humana va a ser gestionada de forma inmediata. No olvidemos que las instituciones, en este caso del orden, son estructuradas, tienen sus mandos, tienen sus jerarquías, tienen sus espacios de responsabilidad, así como tienen sus delegaciones operacionales. Pero en la experiencia es para que un comandante, en este caso de Manta, solicite un apoyo de logística de talento humano de 100 personas, tiene que pasar por diferentes
estamentos para la aprobación. La diferencia está que cuando la presencia aquí estén... Ya estando acá es más rápido, más eficiente. Es que es una llamada del comandante, porque es una disposición operacional de la cabeza, del líder de la institución. Y además avalado por el pedido de gobierno, que es una necesidad imperiosa, que es bien acertada, por supuesto. A más de los comandantes de militar y policial, ¿qué cantidad de efectivos policiales se necesita? Justo a eso voy, o sea, las fuerzas deben traer el comandante de la forma presencial, porque el líder va a estar presente en las actuaciones operacionales, como la toma de decisiones, pero también viene rodeado de su equipo de apoyo en la parte de inteligencia, en la parte de investigaciones, que son generales de alta connotación y que conocen el medio. Ellos, más los equipos que ya se encuentran asentados en la ciudad, más equipos de apoyo, que no serán muchos en la parte de inteligencia, pero van a cruzar información y va a ser análisis un poquito más prospectivo para actuaciones inmediatas. ¿Ese sería el rol principal? Ese sería el principal. Inmediatamente ya detectado, porque detectado está la problemática, detectado esto, ahí sí viene la situación de pedir más elementos cercanos, conglomerar aquí, para hacer una participación más activa y presencia policial, tanto militar y policial. Y eso se va dando de acuerdo a cómo se vayan desarrollando las actividades o los hechos. Exacto, pero no olvides que anteriormente ya te dije que hay una inteligencia previa hablando de las tres instituciones, pero también hay un análisis de información en base a la data que tiene la Fiscalía, y en base a esa data es lo que se hace en las operaciones policiales. Esta información, esta data que es el análisis, más lo que tenga Fuerzas Armadas, porque van a tener que sentarse como siempre han hecho, pero ya específicamente en un territorio, no a nivel nacional, sino en un territorio para poder actuar. Y cada rama unificada con inteligencia ya direccionada, seguro van a haber buenos resultados. Y se podría decir que entonces recién van a actuar los comandos del militar y policial. No, ya han actuado, sino que como usted dice, ahora están en territorio, acá en la ciudad. En territorio, porque es muy importante, dentro de las fuerzas es muy importante que su líder, así como lo mencionó el señor presidente, que en unas próximas semanas va a estar aquí, es muy importante tanto en las fuerzas del orden que su líder principal esté al frente y tenga el apoyo sobre todo moral. Y sobre todo la motivación para que los funcionarios, como somos estructurados, como tenemos mandos y tenemos cargos, esa gente empieza a trabajar pero motivada por con su líder principal a la cabeza. Y mucho más, ya cuando estén los líderes y los ministros, la presencia del presidente también será muy fuerte, muy motivante para las fuerzas y para sus funcionarios, porque van a sentirse respaldados. Y ese va a ser justamente el plus para la ciudadanía mantensa, ¿no? El respaldo y la motivación de estar acá los jefes, los comandos y también quienes le están justamente en el sistema de la seguridad. Exacto. Yo ahí siempre hablo de las sinergias. Las sinergias institucionales existe, la colaboración de las policías, de la policía, Fuerzas Armadas, la sinergia existe. Las coaliciones de las unidades de inteligencia, de las unidades operativas existe. Las microcoaliciones, que son las que están en las calles haciendo operativos, existe. Pero aquí falta algo más importante, que es el blindaje ciudadano. La ciudadanía es el blindaje de apoyo que necesita las fuerzas del orden para poder concretar este trabajo en conjunto, porque no solo esperemos que vengan militares y policías y llenen las calles de tanques, de uniformados, de motos, fusiles, cuando la ciudadanía está expectante. La ciudadanía tiene mucha información. ¿Y cuál es el blindaje ciudadano? El blindaje ciudadano es que puedan y tengan que dar información, porque ellos también tienen que blindarse en la parte con el apoyo de seguridad. Si usted se siente agobiado y tiene un respaldo de las fuerzas, usted lo que tiene que es hablar, decir. No directamente, pero hay fuentes para dar información. Porque ese es el temor que hay. Es el temor que va a haber siempre. Sí. Es el temor que va a haber siempre de dar una información o esperar que pase todo. Pero aquí lo que yo necesito y observo es que el blindaje ciudadano para la colaboración de información es muy importante. Porque podemos aquí pasar con policías militares en todos los lados, pero si no hay una información, porque la inteligencia se nutre en base a información, la información se la hace inteligencia, pero esa información ¿de dónde tiene que venir? De la ciudadanía, que es el eje fundamental para mantener una situación de calma y sobre todo regresar a la paz que queremos. Pero la ciudadanía tiene miedo de la represalia y de todo lo que está sucediendo. Ayer me trasladé al sector del Mercado Central. Conversaba con un ciudadano, ellos decían que actualmente, y ahí sí me genera muchas dudas, él decía, antes los delincuentes tenían códigos, respetaban a la familia, mire niña lo que pasó en el circo, así textualmente lo dijo. Actualmente no, y el miedo propio del ciudadano común y corriente, de la gente que trabaja en el mercado, que vive del día a día, es ese, que aparte de las extorsiones, de todo lo que se está viviendo en la realidad, dicen que no ven ese compromiso, pero no entienden el rol
de inteligencia o el tema de prevención que realiza la policía. Y ahí viene el tema que usted quería tocar más adelante sobre el tema de la prevención. Exacto, porque mira, casi todo, en todo sistema de seguridad, el 80-90% está la prevención, ya ese 10 o 20% tiene que ser reactivo. Pero aquí estamos actuando al revés, o sea, estamos haciendo la reacción antes de la prevención. Y claro, vienen aristas, aparte de la fortaleza y el crecimiento institucional de las fuerzas, tanto en el talento humano como en la logística, como en inteligencia, también viene las líneas, las aristas que son la pobreza, la desnutrición, la ayuda social, son blindajes que van paralelo. Entonces, si no van de la mano las dos cosas, no esperemos, o será muy muy tardío que las fuerzas del orden puedan restituir la paz ciudadana. Yo pienso que la condición fundamental aquí es que las denuncias no son muchas veces ni visibles ni direccionadas a tal persona, pero hay medios para dar información. Y al menos aquí en Manabí sabemos que hay ciertas situaciones donde el temor y la angustia todavía va a percibir, y eso se percibe el día a día por tantas cosas que están sucediendo. Pero sí, yo creo que estas fuerzas que vienen a acoplarse al sistema de seguridad en la ciudad de Manta tienen que tener el apoyo ciudadano, sobre todo de la información que se necesita para poder operar. Esto es importante, más aún porque la ciudadanía es la pieza clave para lograr el éxito de las Fuerzas Armadas. Rodi, ¿tenías una pregunta? Sí, son las 8 de la mañana con 51 minutos, 8 horas 51 minutos. Importante el tema y oportuno, creo, tratar en esta oportunidad aquí en Radiovisión, porque usted también perteneció a las filas policiales y sabe, no sé qué criterio tenga de lo que la ciudadanía opina. Por ejemplo, este tipo de intervenciones que se hacen por parte de los militares y la policía en ciertos lugares de concurrencia, por ejemplo, hablamos de Malecón, la 4 de noviembre, 113, la ciudadanía opina a veces como que no tienen los efectos, los resultados como debería ser. Más bien, esto debería estar acompañado de un buen equipo de inteligencia para que cuando el bloque ya de intervención lo haga, tenga una base fundamental para ir a los barrios o a los lugares donde estaría la cabeza de la serpiente. Exacto, como te dije anteriormente, o sea, mucho hacemos en la parte disuasiva. Quizás una presencia óptica de la ciudadanía hacia las fuerzas, que mucha gente tiene distorsión. Es bueno, es malo, tendría que irse a los puntos donde queman las papas, tendría que irse para tal sector, aquí no pasa nada. Sí, o sea, de todo va a converger ahí. Pero lo importante aquí es que hay una actuación y una fortaleza uniformada que se llama la masificación de fuerza para la disuasión del delito. Claro, la zona central es netamente comercial, pero no olvidemos que ahí que tenemos bancos, hay gente que anda armada, hay gente que anda armada en los vehículos y sobre todo los puntos calientes deberían, a mi criterio, deberían ser intervenidos en la noche y madrugada. Para poder con la inteligencia que se tiene poder operar y entrar a los domicilios. Como se dice popularmente, hay que coger los dormiditos. Exacto, la hora boba, la famosa hora boba. Sí, exactamente, porque justamente ellos se acuestan confiados, se quedan dormidos profundamente y dicen, bueno, no va a pasar nada. Pero para eso se necesita buen equipo de inteligencia, que al parecer, y lo dijo la alcaldesa y lo ha dicho el gobernador, si mal no me equivoco, que dentro de los 280 y tantos elementos que van a llegar entre Fuerzas Armadas y la comandancia de la policía, van a reforzar aquello, porque de nada sirve, como usted dice, de repente puede ser hasta riesgoso, y siempre lo he mantenido, porque vemos en películas o en documentales en otros países, por ejemplo, se tiene vehículos que podrían dar alcance en caso de que un sospechoso se movilice, por ejemplo, en un carro, ahora en un Gallo, pero en uno de esos que corren a 150, 200 kilómetros por hora. Pero de repente el policía que anda con una pistola y se va a enfrentar con alguien que carga fusil, y en el vehículo que anda él apenas es un Kia que podría llegar a los 90, ¿cómo va a alcanzar a una persecución, por ejemplo? Entonces, tiene que ir justamente ese apoyo equilibrado. Exactamente, tiene que haber equilibrio, pero hay que hacer también un paréntesis. Cuando la delincuencia duerme, sus anillos de seguridad están despiertos. Ya. O sea, hay gente que... La alta delincuencia, pero la organizada. Los delincuentes nunca se duermen. Ellos duermen, pero tienen sus ojos en las esquinas, tienen sus círculos que se llaman anillos también de seguridad, para que alerten. Alerten cualquier movimiento, cualquier sospecha, inusual, cualquier vehículo que no es del sector, o la entrada de una patrulla, o la entrada de las fuerzas.
también tienen su inteligencia, también hacen su inteligencia. Entonces, con todo eso, las fuerzas tienen que luchar y hacer ese análisis tan detallado, que en base a esa analítica pueden operar. Oiga, y usted lo que señala es algo para el análisis y que, bueno, aquí en Mantan, creo que un par de veces lo he visto nomás, en que la policía ha dado rueda de prensa donde puntualiza que han tenido que decomisar cámaras de videovigilancia Y hasta drones. y drones en Exacto. sectores estratégicos. Entonces, y esto se lo debe combatir de la misma manera. Si ellos utilizan un tipo de inteligencia, pues debe siempre la fuerza del orden estar con un pie adelante. La policía tiene algunos equipos ya tecnológicos que apoyan a la parte operacional y seguro van a ser utilizados en esta ciudad. Pero lo que tú dices es verdad, o sea, ya a veces no quieren invertir ellos tampoco en tener tu mano, sino que ponen ya sus drones o ponen uno que vigile un área Que les designada permita con su dron, y tiene sus cámaras que ya no necesitan conexión a través de cables, sino cámaras que te conectan a través de wifi. Entonces ellos también están en la tecnología y se cuidan en ese sentido. Entonces no queda más que definitivamente la inteligencia que pueda brindar ambas entidades va a ser lo fundamental, partiendo de allí. Yo siempre he pensado que sí está bien la presencia policial, militar, la masificación de la fuerza para hacer disuasión y la percepción de seguridad se vaya levantando. Pero lo fundamental, creo yo, siempre va a estar en la inteligencia. ¿Y la inteligencia cómo se consigue? Con información. ¿Y quién da la información? La ciudadanía. Pues tenemos a la materia prima en todos los sectores. Lo que tenemos que hacer es clasificar y a esa clasificación simplemente transformarla en inteligencia para poder operar. Y eso es esencial. También algo que a mí me sorprende como profesional de la comunicación, quizás se aleja un poco del tema, pero es que, por ejemplo, hay tantos grupos de información que es como que si la persona que comete el delito se encarga de tomar la fotografía y ese mismo video o esa misma fotografía se difunde. Y ahí viene un análisis, bueno, a mi criterio personal, de que yo quisiera invitar a la ciudadanía que indistintamente del líquido rojo que se pueda ver, que nos llama mucho la atención, que nos atrae, no compartamos esta información porque lo que estamos generando es amplificar esos poderes que ellos puedan tener o puedan presumir que tienen. Exacto, y no solo hechos de sangre, sino de desinformación de personas, porque se van con la integridad de personas, o sea, sucede todo, pero ¿quién controla esto? Es justamente lo que tú dices, el rumor antes era con el chisme que se iba y se decía, pero ahora ya no es el rumor hablado, sino la tecnología que utilizan y es el rumor informático, que levantan una información y esa se replica. ¿Y qué piensa la gente? Todo que es verdad. Yo pienso que ahí sí los medios de comunicación tienen un papel muy importante en actuar y en con las dependencias que les corresponda poner un freno a esto, porque sí la creación de fuentes de información, las redes nos están haciendo daño, y sobre todo, más que daño, están entrando al mundo de los niños y adolescentes, que son los que tenemos que cuidar, y ellos son los que perciben. Ellos no pueden o no están en la capacidad de hacer una analogía de la política, una analogía de la economía, una analogía de la delincuencia. Simplemente lo que ven lo acatan como que ya está, el hecho se dio, y eso es muy importante, que cuidar esa parte, y esa es parte de la prevención. Esa Vladimir, es parte de la prevención. yo estaba monitoreando rápidamente a un medio de elaboración impresa como es Diario Expreso, porque justo ayer leía un tema que a mí me alarmó y me aterrorizó, y hablaba sobre cómo los grupos de delincuencia organizada están reclutando niños desde los 10 años de edad, donde les dan una mensualidad, un sueldo de $2,000, de cifras inimaginables, por extorsionar, por cometer, por asesinar, y esa información a mí como madre, como ciudadana común, como ustedes que nos están escuchando, a mí me aterroriza, porque se demuestra el poder de los grupos de delincuencia organizada para reclutar a los niños que viven en condiciones de extrema pobreza, para que sean sus como en los militares, sus guerrilleros. Eso no ha pasado ahora, eso ha pasado siempre. Discúlpame, eso ha pasado siempre. Por eso es que la prevención y el área social debe actuar inmediatamente, pero con cosas reales y visibles. Proyectos que sean a corto plazo. Esta niñez que están haciendo, esta juventud que se está preparando, se nos está yendo por otro lado, porque encuentran dinero fácil, trabajo fácil, sin el menor esfuerzo, y sobre todo cubiertos por estas organizaciones que dicen, te vamos a cubrir, pero no hacen nada. Es la parte de la prevención que
sinceramente es la que más deberían apoyar y trabajar, independientemente de las operaciones de los militares, de los policías, la parte social, la parte de la niñez, la parte de la prevención, creo que es lo más fundamental. ¿Cómo manejan y manipulan a estas criaturas? Porque son criaturas, son niños, y les proporcionan un nivel de madurez para aceptar la muerte y muchas cosas más que sinceramente sí me afectó mucho. Sí, claro. Yo recuerdo cuando estaba en la institución, yo era del Departamento de Prevención Antidrogas, del DIPA, y dábamos clases de prevención antidrogas en las escuelas, y ahí ya tuvimos ya raíces de que niños estaban siendo reclutados para la venta interna de sustancias. Yo te hablo de esto casi unos 20 años. Imagínate qué pudo pasar en este largo o corto tiempo. Esa gente ya no es uno, ya son algunos, ya tienen sus redes internas, y aparte de sus redes internas en los barrios de estrato bajo, donde no llega ni el agua, donde no hay ni energía eléctrica, donde no tienen alumbrado público, donde no tienen servicios básicos, esta gente actúa. Y como tú dices, no puede ser 2000, puede ser cualquier dádiva que les dan, pero ya les reclutan para que hagan sus trabajos internos sucios. ¿Habrá cómo evitar esto, Vladimir? Yo pienso que sí, siempre hay una salida. La parte de prevención y la parte de ayuda social para esa niñez. Mira, hay programas, inclusive la policía hace 20 años hacíamos programas de lo que es en los barrios, campeonatos de indoor, llevábamos a los muñecos, conseguíamos ayuda de la empresa privada para llevarles caramelos, pero les teníamos ocupados. Lo importante es tenerlos ocupados. Pero ahora tenerlos ocupados, no están ocupados. Ahora quieren sentarse en el cuarto y coger su celular y ver las redes. Es lo que quieren. Ya no quieren estar jugando fútbol, no quieren estar jugando en los juegos antiguos, pero hay que volver a rescatar esa niñez, porque de aquí a 10 años tendremos otra realidad. O sea, mantenerlos ocupados para no pensar nada malo o tener también el entorno, que es lo importante. Mira, en los barrios, crear las escuelas de fútbol, escuelas de box, escuelas de taekwondo, gimnasios. O sea, para hacer hay bastante. Pero sabe que hay el temor, porque han existido personas que han estado en ese mundo, ¿no? Y de pronto quieren cambiar o han cambiado y quieren ellos también ser los portadores del cambio de esa niñez, pero resultan ser asesinados. Lamentablemente, como te digo, eso es estructural. O sea, tenemos que partir por algo, porque si vamos a pensar en eso, no lo vamos a hacer. Yo soy de las personas que digo, si hay que hacerlo, hagámoslo. Los riesgos existen en la vía. Va a haber riesgos, o sea, lamentables o buenos, pero va a haber riesgos, pero hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, quedaremos en la retórica, decir, deberíamos, no se puede, tal vez no, es que da miedo. No, hagámoslo. Y ahí en el camino vamos viendo. O sea, tomar decisiones. En el camino vamos viendo, la toma de decisiones se lo hace así. Por eso alguien decía, lo peor de tomar una decisión es eso, tomar la decisión. Eso es lo más difícil, pero hay que hacerlo. Solo ayer una de las noticias que quizás no conocían, hablaban sobre el fallecimiento de un niño, que era conocido niño, Cara Sucia. Cara sucia. Cara sucia. Que ya hace 2 años Hace 2 años que intentaron asesinar. en 2 ocasiones. Y ahora sí la imagen de él es una criatura. Una criatura. Y ya confesó en aquel entonces, con 16 años, que ya tenía más de 10 muertes. Sí. Y es un tema muy amplio para dialogar. Es bastante amplio, que deberían buscar una persona del submundo, como digo yo, porque la realidad es otra. Yo les puedo contar lo que he vivido, pero la realidad es mucho más hiriente de la que se conversa. Sí. Por acá nos dicen, señores, también es comenzar silenciando el silenciamiento mediático de los comunicadores ante el delito. Sí, también es importante. Sin embargo, no masificar, pero sí, es imposible, es inevitable. Porque si no le publicas, si no compartes la información, dice, ¿y por qué este medio no está haciendo esto? Porque nuestra sociedad también nos obliga a nosotros como medio de comunicación informarles de hecho de Crónica Roja. Es sorprendente, y les puedo decir como profesional en este trabajo, de que una noticia que hable sobre economía o que hable sobre cómo es el cuidado del mar, a comparación de decir que en tal lugar asesinaron a una persona, la que más vende o la que más se comparte solo en redes sociales es la del hecho violento, no de noticias que generen productividad o que mejoren nuestro ecosistema o nuestras condiciones de vida. Entonces también es parte de la responsabilidad ciudadana de mejorar y decidir qué consumir para cambiar y disminuir eso que ustedes están mencionando, de hacer esa parte mediática del delito. Vladimir, nos hemos pasado un poco del tiempo, siempre es grato tenerte por acá, agradecerte por este espacio, espacio de entrevista, una reflexión que quieras compartir en la parte final.
Simplemente la ciudadanía debe estar consciente de que lo que está haciendo, creo que el gobierno en definitiva, pero las fuerzas del orden siempre van a estar presentes. Siempre va a haber gente mala y gente buena, pero si hablan de grupos organizados delincuenciales, también hay grupos de inteligencia organizados de las Fuerzas Armadas y Policía que van a luchar para darles la paz. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, desearles a cada uno de ustedes una excelente mañana. Dios mediante, nos volveremos a encontrar en Cómo va Manabí con un resumen de los hechos. Hoy es el día de la Revolución Liberal y vamos a recordar los principios de esa voz, de esa persona que gracias a esa visión de desarrollo somos un país laico, como es el general Eloy Alfaro. Tendremos una entrevista importante en el transcurso de la mañana que la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Nuevamente, de mi parte, desearles que tengan excelente día. Muy bien, gracias, y si Dios lo permite estaremos mejor a la tarde de Cómo anochece Manabí. Finalmente, para desearle un feliz cumpleaños al hijo de nuestro buen amigo y colega Helio Franco, que está su hijo Snyder Franco Moreira cumpliendo hoy 14 años. Dice, le felicitan